para poder entender lo que es la actividad sísmica y en este caso la sísmica volcánica y poder hacer un análisis más preciso de los tipos de actividad sísmica, nos vamos a ayudar con un programa que se llama Swarm. ¿Ya? Este programa es un programa gratuito que lo pueden obtener en esta página de la USGS y lo pueden bajar. Es muy fácil, lo único que tienen que tener presente es que tienen que tener instalado la versión 8 de Java para poder hacer correr este programa. Yo les sugiero que bajen esta versión, la 2.8.13, porque es bien estable, funciona bien, sobre todo en Windows. Yo la he probado en Windows, he intentado hacerlo en otros sistemas operativos, no funciona. Así que esa es una de las limitaciones que tiene este programa. Pero la mayoría de la gente ocupa Windows, así que no deberían tener mayor problema. Entonces, bajamos este, este archivo y nos vamos a dar cuenta que adentro hay una serie de carpetas y de archivos menores. En esta carpeta docs, aquí está el manual. Yo sugiero que lo ojeen si les interesa. Es bien sencillo el manual, tiene hartas imágenes, así que es bien fácil de entender. Y por otro lado, tenemos, este es el BAT que hace correr el programa. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Se fijan, está acá. Entonces no hay mayor problema para hacer correr este programa. Bueno, este es el famoso programa. Y vamos a abrir una señal sísmica. ¿Ya? Yo les voy a dejar una serie de señales con las que van a poder ejercitarse, trabajar, ¿no es cierto? Y van a poner en práctica lo que vamos a aprender ahora. Entonces, abrir archivo, se fijan, aquí está la carpeta, hay una serie de formatos que lee este programa. A mí me gusta el Minic porque es como el más común que utiliza en el mundo de la sismología. Lo abrimos, está acá, ahí aparece, le hago doble clic y ahí tenemos una hora de registro sísmico. ¿Ok? Para explicar un poco más el programa, vamos a cerrar esto y me voy a, me voy a ir a la actividad sísmica del volcán Chillán para poder explicarles cómo funciona y cómo se puede buscar actividad sísmica, cómo se puede hacer análisis. Ya. Lo primero que vamos a tener es, acá, este es un sismograma, ¿no es cierto? El sismómetro es el instrumento que registra la señal y el sismograma es donde se representa la actividad sísmica. ¿Ok? Y si se fijan, hay cosas que uno no logra entender bien, hay líneas que se superponen. Entonces lo que primero que podemos hacer es corregir eso con esto, ¿ya? Que es una barra con la que se ajusta el tamaño de la amplitud. ¿Ok? Entonces yo lo puedo exagerar o lo puedo disminuir mucho. Pero acá hay un botón acá que es muy útil porque si uno le hace doble clic, inmediatamente te lo deja en un formato en el que uno puede buscar cosas hasta tan pequeñas como esta, por ejemplo, la que tenemos aquí. Ahí, por ejemplo. Esta señal tiene 2 micrómetros. ¿Sí? Es muy pequeñita, pero la logro ver sin problema. ¿Ya? Si se fijan, yo estoy viendo acá un día de actividad sísmica. ¿Ya? Si apretamos este botón que está acá, este botón hay mucha información, pero lo más importante es que yo puedo cambiar el formato de cómo puedo representar el sismograma. Pueden ser de 10 minutos y 24 horas, o pueden ser 48 horas. ¿Ya? Si se fijan, uno puede llegar hasta tener muchos días en la pantalla. Pero yo les sugiero que el 30 minutos 24 horas es muy cómodo, ¿ya? Para poder buscar cositas muy pequeñas y encontrar la actividad que uno anda buscando. Así que yo les sugiero que lo dejen en 30-24. Y si se fijan, hay algunas sismos que están pintados en rojo. Eso yo lo puedo modificar aquí. El clip threshold lo que me hace es básicamente, yo le coloco un número acá, 50 o 100, y dependiendo de la sensibilidad que yo ando buscando me las va a pintar de rojo. Si yo coloco 1000, obviamente me va a pintar menos amplitud porque las amplitudes que sobrepasan, en este caso los 1000 micrómetros, es muy poca. Entonces, si yo le coloco un número 1, probablemente me va a pintar todo rojo. ¿Okay? Entonces, si yo quiero que
que me represente con rojo una amplitud determinada que para mí es importante, la puedo colocar aquí en Clips Threshold. ¿Ok? Entonces por ahora la vamos a dejar en automático porque le apretamos este doble botón acá que nos colocó un tamaño bastante cómodo para poder observar. El otro botón que es importante es este de acá. ¿Ya? En este botón, por ejemplo, hay una serie de valores con los cuales yo puedo analizar la actividad sísmica con, por ejemplo, analizar la cantidad de frecuencia o la potencia de la frecuencia que está inmersa dentro de la señal. Lo puedo hacer como espectro, como espectrograma, lo vamos a ver enseguida. Pero lo importante de esto es que todos estos valores que ustedes ven aquí, 0, 20 Hz, o sea, me va a hacer un gráfico entre 0 y 20 Hz. Pero todos estos valores que vienen por defecto, yo los puedo controlar desde este archivo que se llama Wave Defaults. ¿Ok? Entonces lo vamos a abrir. Y si se fijan, este archivo lo que tiene son básicamente los mismos valores que nosotros estábamos viendo en esta ventana, están acá. Entonces si yo los quiero cambiar una sola vez y no cambiarlos más, para no estar todo el rato cambiando, entonces lo tengo que hacer en este archivo. Traten de no modificar, solamente cambiar la línea o el número preciso, porque si le agregan letras o espacios no se los va a tomar. ¿Okay? Así que es importante considerar eso. Entonces tenemos vamos a elegir una señal, por ejemplo esta que está acá, ¿ya? Y si se fijan, hay una ventanita de color amarillo que es básicamente esta que está acá, ¿ya? Es como un zoom de lo que estoy viendo. Esta ventana de aquí es esta grande que está acá. Y yo puedo, con el botón izquierdo del mouse, puedo, ¿no es cierto?, colocar una línea que, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto dura este sismo, yo puedo colocar el principio, coloco el final, y abajo, por aquí, donde dice duración, aquí si se fijan, cuando yo suba va a decir duración y va a decir 43.67 segundos. ¿Va? Y es más, este programa también me calcula una magnitud, que en este caso no es muy utilizada esta magnitud, que es una magnitud de duración, que no es muy, en el mundo científico no es muy utilizada, pero en sismos de pequeña magnitud se asimila mucho la magnitud de duración a la magnitud local, que es la magnitud que nosotros, los sismólogos volcánicos, utilizamos. ¿Sí? Entonces es una buena aproximación. ¿Sí? Entonces me está diciendo de que la magnitud de este sismo es de 2.2 y que tiene una duración de 43.67 segundos. ¿Okay? Entonces yo puedo ya ir sacando alguna información de mi sismograma. Lo otro que es importante entender es que las señales sísmicas en sí, y lo comentamos al principio de este curso, las señales sísmicas tienen frecuencias, muchas frecuencias mezcladas. Y yo, para poder clasificar la actividad sísmica, me voy a basar en el contenido frecuencial de la actividad sísmica. O sea, qué frecuencias hay y cuáles son las más importantes. ¿Ok? Para eso voy a apretar el botón derecho del mouse. ¿Se fijan? Y aquí lo que me aparece es un gráfico en el que tengo por un lado la amplitud de la señal expresada en este caso como potencia, y por el otro lado tengo las oscilaciones por segundo, o sea, los hertz. Si yo aprieto la letra L, lo que hago es cambiar los ejes de lineales a logarítmicos. Por ejemplo, aquí está el logaritmo logaritmo. Lo voy a apretar una vez para que me quede en logaritmo el eje X y lineal el eje Y. Yo les sugiero que ocupen porque esta forma de representación gráfica, porque es muy fácil de entender. Por ejemplo, que en esta señal que acabamos de ver tenemos señales de 1 Hz hasta 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Este marca 2, este marca 3. También lo pueden ver acá abajo, aquí en esta sección de aquí. Cuando yo vuelva al gráfico se van a dar cuenta que dice frecuencia, ahí, frequency. Entonces yo puedo ir moviendo mi cruz y puedo ir sabiendo, ¿no es cierto?, dónde, si por ejemplo el peak máximo, que es ese que está ahí, es de 2.3 Hz, ¿ya?
Y por otro lado, tengo una señal de muy baja frecuencia, como esta que está aquí, que lo más probable es que sea relacionada con las mareas de los océanos, ¿sí? Entonces, si yo quiero eliminar eso que está ahí, lo que puedo hacer es aplicar un filtro. ¿Y dónde estaba la definición del filtro aquí, en este botón? Si se fijan, dice que puedo ocupar un filtro pasa abajo, pasa alto o una banda de filtrado. Yo la coloqué entre 1 y 12 Hz. ¿Sí? Como ejemplo, ustedes pueden cambiarlo como quieran. ¿Ya? Entonces, si yo meto la palabra F de filtro, fíjense que me va a desaparecer ese 0,1 porque la idea es que yo mi filtro lo estoy ocupando entre 1 y 12. Por lo tanto, que es más o menos por aquí. Por lo tanto, esto va a desaparecer. ¿Se fijan? Desapareció y ahí dice pasa un filtro de pasabanda que va entre 1 y 12 Hz. Me está diciendo que estoy utilizando ese filtro. Entonces, para pasar de un sismograma, ¿no es cierto?, a ver el espectro de la frecuencia, se utiliza una transformada de Fourier, que lo que hace básicamente es calcular cómo es la predominancia de cada una de las frecuencias y las dibuja en un gráfico de amplitud de señal sísmica versus contenido frecuencial. Ahora, para entender un poquitito esto, me voy a ayudar de este dibujo que está acá, que básicamente lo que se explica aquí es que si tengo dos señales sísmicas de diferentes oscilaciones, esta de una oscilación mayor que esta, entonces si yo las sumo, en alguna sección, por ejemplo aquí, voy a estar sumando dos pics que me va a dar un pico mucho más predominante, pero aquí, por ejemplo, se me van a estar anulando, me va a quedar en cero. Por lo tanto, una señal sísmica tiene una serie de frecuencias, ¿no es cierto?, inmersas dentro, ¿ya? Y para poder entenderlas, todas esas, lo que hace la transformada de Fourier es que las separa. Y me muestra dónde están las altas, dónde están las medias y dónde están las frecuencias más bajas. De esa manera, yo voy a poder entender, ¿no es cierto?, la cantidad de frecuencias que están inmersas dentro de una señal sísmica y voy a poder utilizar esa información para clasificar mi sismo, ¿ya? Si vuelvo a apretar, yo puedo volver a apretar el botón derecho del mouse o puedo apretar aquí también. Voy a pasar del espectro al espectrograma, que es este que está acá, que es una versión en 3 dimensiones de lo que vimos recién, que es el contenido de frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá en el eje Y yo tengo va de 0, 5, 10, 15 Hz. Este es el tiempo, entonces yo puedo ver cómo varían mi frecuencia en el tiempo. Y los colores representan los colores cálidos, mientras más tirado al rojo van a ser amplitudes mayores y las que van a estar más tiradas hacia los colores fríos van a ser amplitudes menores. Como por ejemplo lo que yo tengo acá, que es básicamente esto. ¿Ok? Lo que yo tengo entonces en el espectrograma, que es esa línea de colores que vimos recién, es que en este caso las señales más predominantes de frecuencia, como la de 2.6, me la va a pintar más roja. ¿Por qué? Porque llega más arriba. Y las frecuencias menos predominantes me las va a pintar de colores fríos, como los azules y los celestes, porque no van a ser tan importantes. Por lo tanto, si yo quiero entender este gráfico que está acá, básicamente lo que hace es que me está diciendo que la frecuencia más importante que la de 2.6 me la va a pintar de color rojo. Probablemente estas que están aquí me las va a pintar de color naranjo, esta me las va a pintar de colores amarillos y estas más chiquititas me las va a pintar de colores más fríos. ¿Ya? Entonces de esta manera yo puedo analizar no solamente el contenido frecuencial completo, que va a ser el que me da el espectro, sino que con el espectrograma yo puedo ver cómo van cambiando en el tiempo. Si se fijan, o sea, básicamente lo que estoy viendo es la señal sísmica, ¿ya? Que es esta, pero también puedo ver su contenido frecuencial, cómo cambia en el tiempo, que es ese que está ahí. Entonces de esa manera yo puedo, me es muy útil esta herramienta para poder entender qué frecuencias hay involucradas en el proceso y poder clasificarlo, porque finalmente dependiendo del contenido frecuencial, vamos a clasificar si es un evento asociado a ruptura de roca, si es un movimiento fluido, etc. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos aprendiendo cómo utilizar el programa.
Bueno, para hacer un estudio más acabado de la actividad sísmica, vamos a ir pasando cada uno de los de las ventanas de los sismos a, a otro lugar que se llama Clipboard, ¿ya? El Clipboard, que es este botón que está acá, lo que hace básicamente es que si yo lo aprieto, me va a pasar la actividad que yo acabo de seleccionar. Lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Por ejemplo, vamos a aumentar la ventana. ¿Sí? Ahí está más aumentada la ventana. Y le voy a pasar al clipboard. Y aquí está. Y aquí también puedo hacer un zoom. Si quiere puedo mantener el botón izquierdo apretado. Corro la ventana, lo suelto y se me aumenta inmediatamente. Y yo también me puedo mover aquí hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? Y es más, si es que me equivoco, si es que por ejemplo hago eso y me equivoco, puedo volver atrás con esa flecha. ¿Ya? De esa manera yo puedo no solamente ver una señal sísmica, sino que, y este botón es muy útil, es que ¿qué pasa si es que yo quiero ver esta señal en otras estaciones? Por ejemplo, en la estación LBN. Voy, para no abrirla, lo que yo voy a hacer es inmediatamente voy a copiar una sección de esa estación en mi clipboard. ¿Ya? Lo acabo de hacer. Entonces, si yo abro, si se fijan, está ahí. Esta es la estación que veíamos recién. ¿Sí? Esta que está acá. Y se fijan, aquí también está el sismo. Entonces yo puedo, de todas las estaciones que tiene el Chillán, yo puedo colocarlas en mi clipboard. Las voy a colocar todas acá, por ejemplo, esta otra, esta otra y esta otra. Todas estas las vamos a colocar acá. ¿Sí? Entonces están aquí están, no, o sea, están, pero tengo que apretar el botón, uno de los botones que es el que para mi gusto es como el que más se utiliza, es el que te iguala los tiempos. Entonces, que es este botón que está aquí, que es un relojito. Cuando yo sincronizo, me voy a. Todos los sismogramas que están aquí se van a sincronizar y me van a mostrar al mismo tiempo. Por ejemplo, ese. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, esta estación de acá no registró la señal. Y si probablemente no la registró, ¿por qué? Porque es muy pequeña, entonces no se vio nomás. Aquí solamente tengo la señal que dije yo que esta señal de muy baja frecuencia, que es la del océano. ¿Sí? Si se fijan, está entre 0,1 y 0,2 Hz. Eso es el mar que se mueve y que lo registran los sensores. ¿Sí? Entonces la podemos sacar para que no nos moleste. Y nos vamos a quedar con las estaciones que sí registraron la actividad sísmica que elegimos recién. Entonces, si se fijan, tenemos las diferentes estaciones con el mismo registro. Y la gracia de la sincronización es que yo puedo, por ejemplo, me puedo acercar al comienzo y puedo ver por dónde entra la señal. Y si establezco de dónde entra, puedo aproximarme y decir, mira, sabes que esta señal se está entrando por la estación LB larga N, entonces podría ser una señal que viene del cráter o puede ser una señal que venga de otro lado. ¿Ya? Entonces es muy útil esta herramienta de sincronización para poder establecer, por ejemplo, de dónde viene la actividad sísmica. ¿Sí? Y la otra forma que también es muy útil es que mientras más lejos es la actividad sísmica, se me va atenuando. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 16, entre más 8 y menos 8 tengo 16 micrómetros segundo. En esta estación, por ejemplo, tengo que una de las más lejanas, CHAZ, fíjense que acá tengo prácticamente 0,3 micrómetros. Es mucho más chica que esta y mucho más chica que esta otra. ¿Ya? Llegan casi juntas, pero es probable de que el sensor aquí esté en una zona donde las ondas sísmicas se absorban, no lleguen con tanta claridad como en esta. ¿Okay? Entonces, de esa manera, en el clipboard yo puedo sincronizarlas y puedo ver el sismo en particular, lo puedo ver cómo se representa en otras estaciones. ¿Sí? Y una de las cosas bien interesantes es que, por ejemplo,
el contenido de frecuencia, si bien es el mismo sismo, el contenido de frecuencias va a cambiar dependiendo de en el lugar en el que yo esté. Por ejemplo, vamos a filtrar estas dos señales, ¿ya? Y fíjense que en la estación, en esta estación, habíamos comentado de que la señal sísmica está entre 1 y 3 Hz. Pero en esta otra estación, fíjense que el contenido frecuencial es mucho más rico, llega prácticamente hasta 8 Hz. Entonces va a depender mucho el lugar en el que está instalada la estación, es cómo va a ser la respuesta también. O sea, también hay que considerar que hay una respuesta de frecuencia que está asociado obviamente a la actividad sísmica, pero también hay otra que está asociado al efecto de sitio. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar la frecuencia. Fíjense que si yo quiero hacer un análisis eh, como el contenido frecuencial y genero un filtro, fíjense que de cierto modo cambia la forma de la señal. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de la forma de la señal, no tengo que ocupar un filtro, tengo que verla así tal cual como está. ¿Okay? Los filtros por lo general se utilizan para sacarme ruidos de repente que son muy molestos, ¿ya? Acá las señales están bastante claras, así que no es necesario hacer un filtrado. Por ejemplo, aquí se podría hacer, si fijan, aquí me estoy sacando todo ese ruido de alta frecuencia que hay ahí, y me queda, y yo puedo buscar, por ejemplo, dónde comienza, ¿ah? Dónde comienza sismo, porque si lo tengo con ruido no voy a saber dónde comienza. Entonces de repente es útil el filtro, ¿sí? Para ver algunas cosas. Entonces este clipboard es bien útil si es que yo quiero analizar un sismo en muchas estaciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a clasificar sismos, que es lo más interesante, ¿sí? Para eso, como lo mencionamos delante, vamos a ocupar tanto el espectro como el espectrograma, que es finalmente un análisis rápido de las frecuencias que están inmersas en el sismo para poder establecer eh, de dónde, qué es, ¿no es cierto? ¿Qué sismo es? ¿Cuál es su origen? Y, y poder clasificar. Entonces, si se fijan, este programa tiene acá un etiquetado, ¿ya? Que si ustedes, bueno, aquí me está, o sea, si yo voy a etiquetar este sismo, me está diciendo dónde lo voy a etiquetar. Entonces yo digo, etiquétemelo ahí mismo donde tengo el ejemplo de señal, ahí va a quedar etiquetado en un archivo Excel, ¿ok? Entonces, si se fijan, el programa tiene una serie de nombres. Desde los que más se ocupan en sismología volcánica son los BT, que se denominan volcanotectónicos, porque si bien eh, los sismos tectónicos, como por ejemplo los que se producen por subducción, o el choque entre una placa de Nazca y la placa sudamericana, o en los famosos grandes terremotos, en su génesis son básicamente lo mismo que un sismo que se puede originar en una falla que se mueve, ¿ya? La ruptura de roca va a ser la misma, ¿okay? La diferencia está en que como estos sismos, que son muy similares a los tectónicos, están asociados también a sistemas volcánicos, se les llama volcanotectónico. Pero ambos están asociados a ruptura de roca. Y cuando la roca se rompe, se generan ondas P, las ondas S y las ondas superficiales, como lo vimos en un comienzo. Entonces, este programa lo que hace es te da una serie de nombres que yo le puedo dar a mi sismo, que va desde BT, distal proximal, o BT solo nomás. Los otros que se utilizan mucho son los LP y VLP, que son eventos de largo periodo, por eso se le llama LP, y largo periodo quiere decir que tienen bajas frecuencias. Y los VLP son de muy largo periodo, very long period. Entonces, estos van a estar asociados a movimientos de fluido, los LP y los VLP. Los volcanotectónicos, se mueve una falla, ¿no es cierto? Se rompe la corteza y como son, o en teoría están asociados a un sistema volcánico, se les llama volcanotectónico. Y lo otro que también es importante es el híbrido, que es una mezcla, y su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es un híbrido, es una mezcla entre volcanotectónico y LP. O sea, cuando yo tengo una ruptura de roca y también asociado a esa ruptura tengo un movimiento fluido, entonces obviamente voy a tener una sumatoria de señales que va a ser básicamente la mezcla entre una señal BT y una señal LP, que me genera una señal híbrida, ¿ok?
Y el otro que también se registra mucho es el tremor. El tremor es como una sucesión de muchas cosas, una arriba de la otra. Puedo tener muchos sismos pegados, uno arriba de otro. Pueden ser sismos asociados a ruptura, pueden ser sismos asociados a fluido, o también híbridos, también puede ser. Pero el tremor es básicamente una sucesión de actividad que se superpone y que, no, y que puede durar desde minutos, ¿ya? Varios minutos, por lo general los tremores van de 3 minutos hacia adelante, hasta horas o incluso días. ¿Ok? Entonces, estos son básicamente los más importantes. También se utilizan mucho los asociados a movimientos de glaciares, los icequake. Que cuando el glaciar se mueve en una zona o en un volcán, por ejemplo el Villarrica, que tiene un casquete glaciar muy importante, entonces también se registra actividad sísmica asociada al movimiento de hielos, pero em, también lo clasificar. ¿Ok? Entonces podríamos decir que podemos clasificar cualquier cosa, desde caídas de roca, o ruido, o incluso sismicidad asociado a ruido cultural. A este cultural significa, por ejemplo, pasos de una persona o el movimiento de un auto. ¿Okay? Entonces vamos a partir en este caso por clasificar este como, vamos a acercarnos primero, ahí está, lo vamos a dejar completamente, vamos por ahí, y vamos a darnos cuenta, vamos a sacar este botón, perdón, ahí sí, ahí está, que las frecuencias son bajas, entre 1 y 3, o sea, hasta 5 Hz es característico de un LP, o de un largo periodo, de un evento de tipo largo periodo. Por lo general están entre 1 y 3 Hz, ahí pueden alcanzar hasta los 5 Hz, ¿ya? Pero todos los sismos asociados a movimientos de fluidos se encuentran entre 1 y 5 Hz. Y la otra característica que es importante de un LP es que la llegada de la onda P, con la que comienza, es emergente, ¿ya? Y tiene una forma, así como la llegada de la onda es emergente, aumenta, no muy rápido, pero aumenta la amplitud de la señal, llega a un máximo y después va disminuyendo. ¿Ya? Tiene una forma de uso los LP. ¿Ya? Obviamente la onda S no se logra ver en un sismo LP, por lo tanto es muy difícil ubicarla. Y estos sismos LP por lo general duran entre 30 segundos, no más allá de un minuto. ¿Ya? Este sismo dura aproximadamente 41 segundos. ¿Ok? Esos serían los sismos LP. Aprovechando que estamos aquí mismo, voy a mostrar lo que podría ser un tremor. ¿Ya? Que es esta señal que tenemos acá. Esta. Ahí aumenté un poquitito, si se fijan, la señal comienza por aquí, comienza con una actividad, después viene otro pulso largo, se mezclan acá las señales. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño zoom aquí y nos fijamos de que efectivamente el contenido de frecuencia está entre 1 y 3 Hz, entre 1 y 4. ¿Ya? Por lo tanto, lo más probable es que este tremor esté asociado a una sucesión de LPs. O sea, aquí voy a tener un LP, probablemente aquí tenga otro, aquí voy a tener unos más pequeños, después vuelvo a tener uno más grande. O sea, claramente es una señal que en este caso dura varios minutos, y lo más probable es que esté asociado a movimiento de gases. Recordemos que el volcán Chillén está ahora en erupción, todavía sigue en erupción, entonces es lógico pensar de que hay fluidos moviéndose. Pueden ser fluidos hidrotermales, pueden ser fluidos en superficie, incluso como fumarola, no lo sabemos. Si tuviéramos una cámara y buscamos este tiempo a las 11:20 y vemos que hay una fumarola justamente asociada a este pulso, podríamos decir, esta señal sí está asociada a una emisión de ceniza, por ejemplo, o a desgasificación. Pero hay que apoyarse de una cámara para poder establecer ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos la señal de LP, que es la que acabamos de ver recién, ¿cierto? Y las otras son el tremor, que es un conjunto de señales que pueden durar minutos, horas o días. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos los sismos, los BT, que para eso me voy a ayudar de otro volcán que sí genera BT, que es el Guayatiri. Acá tenemos uno.
Ya lo había buscado. Este, si se fijan, es diferente al otro sismo, absolutamente. ¿Ya? Vamos a sacar otro poquito. Aquí, lo primero que nos llama la atención es que la primera llegada es impulsiva. ¿Sí? ¿Se fijan? Pum, aquí llegó la onda P. Es muy clara. No tiene forma de uso como la anterior. ¿Sí? Así que es fácil, morfológicamente uno se da cuenta de que es una señal diferente. ¿Ya? Por otro lado, podemos buscar la onda S, pero antes que eso vamos a ver el contenido de frecuencia. Vamos a botar el botón izquierdo, perdón, derecho del mouse. Y si se fijan, acá la cosa es muy diferente. Aquí la señal sísmica comienza en 1,5 Hz y llega prácticamente hasta los 10 Hz, con una alta predominancia hasta los 10, y después de los 10 hasta los 20 también hay actividad. La señal está inmersa también alta frecuencia. Entonces, la actividad volcanotectónica, partiendo, es que tiene una onda P, por lo general es impulsiva, hay veces que también es emergente, pero por lo general, en el 80% de los casos, se logra ver una P bastante clara. ¿Sí? No tiene forma de uso como la anterior y tiene un contenido frecuencial mucho más rico. Si lo pasamos al clipboard, vamos a sacar todas las señales que teníamos antes acá. Vamos a pasar al clipboard esta señal y vamos a pasar la de las estaciones vecinas también. Por ejemplo, esta y esta otra, esta acá. Estas dos estaciones. Y creo que esta también, ¿sí? Ahí está. Sincronizamos y nos damos cuenta que tenemos aquí o sea, podemos ver que la señal de la onda S, al menos en la estación Vizcacha, se puede ver que está más o menos por aquí. Pero si queremos buscar las señales S, acuérdense que aquí estamos viendo solo las verticales. Si queremos buscar las ondas S, tenemos que fijarnos en los registros norte y este. Entonces los vamos a sumar acá. Ahí está el registro norte, el registro este, Z, norte y este. Entonces, de esta manera, yo puedo establecer con bastante precisión que la onda S, al parecer, aquí hay un cambio tanto de amplitud como de frecuencia, si se fijan, la cosa como de aquí hasta acá, y aquí hay un cambio, que también aparece en la este. Esta es la componente este, esta es la componente norte, esta es la componente vertical. Aquí se ve un cambio muy evidente en la componente este, que coincide también en la norte, y en la vertical no es tan fácil verlo, pero en este caso coincide bastante bien. Así que nosotros deberíamos colocar, si vamos a picar las P y S, vamos a picarlas ahí. Para picar P y S, apretamos este botón que aparece aquí, ¿ok? Y con el botón activado, con el botón derecho del mouse, se fijan, lo aprieto, me va a aparecer aquí si quiero picar. ¿Qué lo quiero picar? Esta va a ser una onda P, emergente impulsiva, con polaridad positiva o negativa, que también lo vimos en videos anteriores. ¿Qué significa eso? Vamos a decir que una polaridad negativa porque está hacia abajo. Y esto que va de 0 a 4 es el peso que yo le voy a dar a la lectura. Si le doy un peso 0, es que estoy segurísimo de que, en este caso estamos seguros que entra porque es muy evidente. Pero hay veces que no es tan evidente, entonces le puedo colocar un 1 o un 2. ¿Sí? Ese es un factor de seguridad, que, o sea, yo estoy seguro con 0, estoy seguro que ahí llega, y si no estoy muy seguro le puedo colocar un 1. Listo, entonces ahí marco la P. Y la S dijimos que estaba como por aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí estaba la S, entonces vamos a ubicar aquí, sí, la S, emergente impulsiva. En este caso vamos a poner, se ve bastante bien, le voy a ver que era impulsiva, va hacia abajo, y yo las S siempre las coloco con un peso de 1, porque las S siempre son bien subjetivas de cada una de las sismólogos que está colocando o picando P y S. Así que yo las P siempre las coloco con 0 y con que son muy seguras, y las S siempre las coloco con un 1. Entonces tenemos P y tenemos S. ¿Ok? De esa forma puedo ir. Y lo otro botón que también es importante acá es colocar la duración del sismo. ¿Ok?
Entonces con la duración del sismo yo puedo establecer también una magnitud eh, una magnitud de duración. En este caso va a estar como por aquí, ¿no es cierto? Picado le voy a colocar C1, coda 1, ¿sí? Y lo mismo lo puedo hacer para otras estaciones, ¿ok? Para finalmente yo voy a poder localizar. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Si yo estoy colocando una P y una S en este volcán tectónico, ¿sí? Y como lo vimos en videos anteriores, yo con la S-P, que en este caso aparece acá abajo, ahí, 2.67 segundos, este programa inmediatamente hace la multiplicación que yo les había comentado del factor K, que también lo puedo modificar, que está aquí, y me dice inmediatamente que este sismo está a 21.9 kilómetros, ¿no es cierto? Y que tiene una coda de 26.98 segundos y una magnitud de coda de 1.8. Me está dando toda esa información con esto aquí. ¿Okay? Entonces, es muy útil porque de esa manera, con una sola estación, yo ya podría empezar a estimar, ¿no es cierto?, de dónde puede venir el sismo. ¿Okay? Bueno, pausé un poquitito la grabación. Si se fijan, ahora ya no tengo una PIS de una estación, sino que tengo el picado de 3 estaciones. Lo hice así para hacerlo más rápido, ¿ya? Pero la metodología es la misma que ocupamos para estas otras estaciones. Colocamos 2 codas aquí y este Swarm tiene la posibilidad de localizar con el famoso IPO71, ¿no? Que es un programa antiguo, pero así todo bastante bueno y entrega soluciones bastante buenas. Entonces voy aquí al menú de poder picados PIS y CODA. Voy al Event Dialog y aquí, si se fijan, me está diciendo que el IPO71 tiene un modelo de velocidades que yo lo puedo cambiar, le puedo colocar el que yo quiera. Es un modelo TXT que es muy fácil de cambiar. Aprieto la letra Run y me dice que hay 3 estaciones, sí, ya, entonces él me calcula, ¿ya? Y aquí aparece el resultado, la localización, la latitud, longitud, la profundidad, 12 kilómetros, la magnitud 1.9, el RMS, que básicamente es como el error de picados entre P y S, que también lo puedo, ese RMS también lo puedo traducir a errores en la horizontal. Este ERH, errores en la horizontal, y este es el error en la vertical. ¿Sí? Ahora, tengo solamente 3 estaciones. Lo ideal para obtener una buena localización es de 4 hacia arriba. O sea, de 4 es como lo mínimo, para tener una localización más o menos buena. Y el otro dato interesante que acá se utiliza es el famoso gap. Que el gap es básicamente es, es el ángulo que hay o el azimut que hay entre la red de estaciones y la localización de mi sismo. Si ese gap es mayor a 180 grados, eso me está diciendo de que lo más probable es que la localización del sismo está fuera de la red. Es mayor a 180, por lo tanto, de 304, si nos vamos al plot de acá, porque puedo plotear también, aquí tengo las 3 estaciones que acabamos de ver. Ahí en amarillo tengo la localización de mi sismo. Eso lo que me está diciendo el gap es que el ángulo que hay entre esta estación y esta otra que hay acá es todo esto que está aquí, todo este ángulo, ¿sí? Que es de 304. Entonces, si mi sismo hubiera caído acá al medio, acá, lo más probable es que obviamente las localizaciones dentro de una red son mucho mejores y los gaps son menores a 180. En este caso, como está fuera de la red, la localización no es muy buena, tiene errores bastante evidentes. Pero bueno, aquí si se fijan acá yo tengo todas las estaciones que hay en el observatorio, ¿sí? Puedo hacer un zoom. Las que estamos trabajando son las que están acá en el norte, ahí, si se fijan. Y a medida que me voy acercando, obviamente se va pixelando porque el objetivo de esta imagen no es el detalle, ¿ya? Yo puedo cambiar la imagen de abajo y puedo colocar una de Google Earth, ¿ya? O de alguna imagen satelital con más detalle, la puedo colocar aquí. Pero eso es un trabajo que no vamos a realizar porque no es importante para el análisis, ¿ok? Entonces, ¿podemos localizar actividad volcánica tectónica? Por supuesto que sí, colocando las P, colocando las S. E incluso, si yo tuviera 10 estaciones
y coloco las puras P, también me va a localizar el sismo. Y sobre 7 estaciones con puras P te arroja una solución más o menos buena. También puedo localizar con puras arribos de ondas P. Entonces nos dimos cuenta que ya clasificamos los volcanes tectónicos, los LPs y el tremor. Y finalmente vamos a ver actividad híbrida. Para buscar un híbrido nos fuimos al Copahue. Ya lo tengo identificado. Acá hay dos sismos, pero me voy a fijar en el más grande. Si se fijan, tiene una similitud con el LP. Comienzamente tiene una forma como de uso, pero hay una baja frecuencia muy evidente, sobre todo en la cola acá. ¿Ah? Y la llegada del sismo también es más o menos impulsiva. O sea, hay un botón que también es muy útil, que es el R. Con el R yo voy a reescalar. Voy a apretar el R, ¿se fijan? Entonces yo reescalo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo estoy viendo cosas acá, si se fijan, acá tenía desde menos 20 más, básicamente desde menos 40 hasta más 60 micrómetros. Entonces si yo me cambio a otra señal, me va a quedar con la ventana de menos 40 más 60, pero lo que yo necesito ver hasta aquí, si quiero ver algo, tengo que rescalarlo. Entonces aprieto la R. Y ahí lo rescalo y me queda con la escala de la nueva ventana, que es entre 0,5 más o menos 1 micrómetro. Entonces la letra R también es importante para ir rescalando. Entonces dijimos que estábamos acá en este evento, que lo vamos a rescalar aquí. Se ve que la llegada es clara, ¿ya? ¿Tiene una forma de LP? Sí, se parece un poco al LP. Eh, por lo visto tiene una muy baja frecuencia por aquí, pero también tiene alta frecuencia. Entonces si vamos a ver el contenido frecuencial, nos damos cuenta que entre 1 y 2 Hz hay, de hecho, la mayor cantidad de energía está entre la frecuencia 1 y 2 Hz, que es esto que está acá, que es evidente. Es una frecuencia de 1.1, ¿ya? Que es la que llega más arriba. Pero también tenemos frecuencia sobre 5, incluso llegando hasta los 13 Hz. Por lo tanto, este es un típico ejemplo de que hay dos cosas mezcladas acá. Por un lado tenemos la baja frecuencia y por otro lado tenemos una alta frecuencia, ¿sí? Que se parece un poco a un LP también. Podríamos buscar una S, la vamos a buscar, pero este es como el parámetro más importante. Si en el volcán tectónico anterior, si recuerdan, la frecuencial estaba sobre los 3 Hz. En este caso tenemos actividad incluso desde 0,9 o 0,8 Hz. Acá también tenemos energía asociada a baja frecuencia. Por lo tanto, este es el típico caso de un híbrido. ¿Ok? Vamos a pasarlo al clipboard. Ya lo tengo pasado, debería estar por aquí. Aquí está. Entonces aquí está Copahue Z, norte y este. Vamos a subir la norte para que quede ordenado. Entonces si nos fijamos, sobre todo en la este acá abajo, hay un cambio súper evidente aquí, tanto de amplitud, la amplitud es muy marcada, por lo tanto lo más probable es que si hay una S, la S va a estar aquí. Entonces si vamos a picar una P, la P la vamos a picar acá, vamos a activar este botón, ¿no es cierto? Podemos picar, perdón, podemos picar una P y una S si es que queremos localizar este sismo. No lo vamos a hacer ahora, solamente yo se lo estaba mostrando para que lo pudieran ver y diferenciar entre un LP, un híbrido y un BT. Y el tremor, que obviamente son diferentes a todos. ¿Okay? Aquí se puede ver claramente que la baja frecuencia en la componente norte de la ERT es muy evidente. Aquí se fijan, hay una baja frecuencia. La vamos a ver porque la podríamos filtrar. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a sacar esto de aquí, lo vamos a volver a colocar acá. Vamos a colocar aquí vamos a hacer un filtro. Este filtro va a ir entre 0.5 a 1 Hz. ¿Sí? ¿Se fijan? Lo filtramos entre 0.5 y 1. Lo rescalamos y ahí está la baja frecuencia metida. ¿Se fijan? Todo eso que está ahí, yo solamente estoy ahora viendo solamente la baja frecuencia. Entonces
De esa forma yo veo que es evidente que hay una frecuencia baja metida y la puedo aislar, ¿no es cierto? Ahora fíjense de que cuando el evento está sin filtrado, va desde más 60 hasta menos 40, o sea, 100 micrómetros tiene la amplitud mayor acá. Pero si lo filtro, fíjense que se pierde mucha de esa alta frecuencia y si lo rescalo me va a quedar entre más 4 y menos 4, o sea, prácticamente una amplitud de 10 micrómetros, solamente con la baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo también buscar qué tan importante va a ser la baja o la alta si es que yo ocupo algún tipo de filtro. Otro dato importante es que, y lo habíamos mencionado antes, es acá en la configuración, perdón, en las opciones. Y se fijan acá yo también puedo, si no me gusta la fórmula de la magnitud de duración, yo la puedo cambiar por otra. En la literatura hay varias fórmulas, la puedo cambiar aquí. Y también puedo cambiar aquí la velocidad el valor K, que lo vimos en un momento cómo se calculaba. Se calculaba con el de PBS, que lo habíamos comentado en ese momento que era 1,75 y velocidades de P de 5 km por segundo. Acá lo podríamos modificar también y localizar con una sola estación, como también lo vimos en algún video. Entonces, dicho eso, vamos a etiquetar este sismo, porque no lo habíamos etiquetado, se nos había olvidado etiquetarlo, entonces lo habíamos comentado que vamos a guardar el etiquetado ahí y habíamos dicho que esto era un híbrido. Entonces, híbrido. Y si cerramos acá, nos damos cuenta que se puso una pepita de color verde que de cierta manera me está diciendo que ese es el híbrido y quedó guardado como híbrido. Y así también puedo colocar una pepita y si nos imaginamos que el de adelante era por ejemplo podría haber sido solo un ejemplo, vamos a meter la R. Imaginémonos que este es un BT, entonces lo que podría hacer es decir, no, bueno, este es un BT y voy a tener entonces una pepita de color BT y una pepita de color híbrido. De esa manera puedo ir clasificando toda la actividad sísmica de mi sismograma y después cuando quiera buscar hacer algún análisis más profundo de la actividad en días, semanas o meses, puedo ir viendo, ¿no es cierto?, todas las clasificaciones y puedo hacer diferentes interpretaciones. Y para finalizar, vamos a mostrar un evento tectónico y vamos a explicar cómo se puede diferenciar. Los eventos tectónicos por lo general uno logra ver la llegada de la P y la llegada de la S de forma muy evidente, muy clara, ¿ya? Y como son tectónicos que se generan en el plano de Benioff en zona de subducción y nosotros estamos inmersos acá, la red del observatorio está en la cordillera de los Andes, entonces la distancia que hay entre la actividad sísmica asociada por subducción y la red es de aproximadamente entre 90 a 150 kilómetros cuando es actividad más o menos superficial. ¿Okay? Por lo tanto, rápidamente, si yo hago un análisis de la llegada de la onda P y la llegada de la onda S, yo voy a poder calcular la distancia y darme cuenta que efectivamente este evento, aquí está llegando la onda P, por aquí está llegando la onda S. La diferencia de duración ahí aparece, duración 18 segundos. Si yo esos 18 segundos los multiplico por el factor K, que en este caso era 6.7, nos va a estar dando aproximadamente 120 kilómetros de distancia. Por lo tanto, inmediatamente yo puedo decir que este vendría a ser, ¿no es cierto?, un sismo tectónico y lo podría clasificar como tal. Y de esa manera colocar, ¿no es cierto?, la pepita asociada podría ser regional, perfectamente, porque acá no hay tectónico, sino que hay regional o telesismo. Entonces listo, ahí quedó como regional y ahí quedó con la pepita asociada a regional. Y por otro lado, si queremos ver un telesismo, que los telesismos son sismos muy lejanos, asociados a grandes terremotos, por ejemplo, esta baja frecuencia que se ve aquí, lo más probable es que esté asociada a un telesismo. Vamos a ver, vamos a acercarnos y vamos a
hacer un... si se fijan, la señal de ruido que hay constantemente en esta estación tiene aproximadamente 1 micrómetro, ¿sí? Que dijimos que era la señal del océano, ¿ok? Y que tiene una frecuencia que está entre 0,1 y 0,2 Hz, ¿correcto? Pero la que está acá abajo tiene una amplitud mucho mayor, prácticamente llega hasta los 5 micrómetros acá. Y incluso tiene frecuencias más bajas que 0,1. Entonces lo más probable es que estas sean ondas superficiales de algún telesismo que llegó y que solamente nosotros estamos viendo las llegadas más de frecuencias menores. Entonces de esa manera yo puedo ir clasificando, con este programa podemos hacer un análisis rápido y establecer si es un LP, si es un BT, si es un híbrido, si es tremor o incluso, ¿no es cierto?, rápidamente con una S-P que puedo colocar aquí, yo puedo establecer si es un tectónico que viene de la zona de subducción o no. Y obviamente lo puedo descartar porque no es de la actividad del volcán. Así que eso es el trabajo con este programa. Eso es como lo básico, o sea, tiene muchas otras cosas que las pueden leer en el manual, pero lo que yo quise presentarles aquí son las herramientas más utilizadas y los criterios que más se utilizan para ir clasificando y haciendo un análisis un poco más exhaustivo de la actividad sísmica que se puede registrar en algún volcán. Y para finalizar, un detalle no menor es, por ejemplo, ver el modelo de velocidades que aparece aquí. Este fue el modelo que les mencioné que calcula la localización. Y si fijan es bien sencillo, te está diciendo aquí la velocidad. Esta columna es velocidad y esta columna es la profundidad. Ustedes la pueden modificar, pueden buscar otros modelos de velocidades. Y el otro archivo que es muy importante es este SWAR metadata. Este SWAR metadata lo que contiene aquí es básicamente los nombres de las estaciones sísmicas, su localización, que es muy importante porque si queremos localizar los eventos, las estaciones tienen que tener también su localización, o sea, el programa tiene que saber dónde está cada una de las estaciones. Y lo otro que también es importante es el factor que le llaman multiplicador, que es un número que se multiplica por la cantidad de cuentas que tiene un sensor. O sea, un sensor cuando entrega datos, entrega cuentas. Pero por lo general los sensores vienen con un archivo de calibración, que por lo general son polos y ceros que se meten dentro de los programas de sismología para sacar la respuesta instrumental y pasar de las cuentas a micrómetros segundos. Como este es un visualizador de actividad sísmica, no es tan preciso, lo que se hace en vez de colocar polos y ceros, se coloca un número que multiplicado por la cantidad de cuentas es muy aproximado, es un número bastante bueno, muy aproximado a la respuesta de cada instrumento. Entonces este número que está aquí es la respuesta instrumental y la localización y el nombre de cada una de las estaciones. Este archivo no se mueve, es muy sensible, no lo sugiero que no lo muevan, así que, pero va a ser útil si es que queremos localizar actividad sísmica. Si la estación no está acá, nos va a aparecer el registro en cuentas y obviamente si lo colocamos como estación para localizarla y no está instalada en este SWAR metadata, no va a aparecer en el cálculo. Así que eso también es importante.